Hola. En este video, vamos a desvelar el poder de la sal como una herramienta en la guerra espiritual. Hablaremos de manera clara y sencilla para que todos puedan comprender su uso puro y correcto. ¿Estás listo? ¿Sabías que hay 3 cosas que puedes hacer con la sal para romper toda maldición y atraer bendiciones de abundancia? ¿Por qué crees que Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra? Quédate hasta el final de este video porque allí te mostraré la respuesta y te aseguro que te sorprenderás con las revelaciones sobre la sal como arma espiritual. Primero, debemos reconocer una verdad absoluta. Todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad, lo que implica que Dios creó la sal con un propósito específico. No hay nada, absolutamente nada, en este mundo que no haya sido creado por la mano poderosa de Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. Esta verdad resuena en cada grano de sal, cada gota de agua y cada chispa de fuego. Dios concibió la sal antes que la vida misma. En el Génesis leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral, fue creada desde el comienzo. La Iglesia a menudo evita hablar de que Dios otorga autoridad no solo a los humanos, sino también a las plantas, animales y elementos. Cada cosa tiene un propósito divino. Consideremos el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la autoridad de dar vida. De manera similar, a la sal se le dio la autoridad de salar y obrar. El fuego devora, el agua da vida, y la sal preserva y purifica. Cada uno de estos elementos es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? La sal no solo simboliza la purificación y la protección, sino que también representa la sabiduría y la estabilidad en muchas tradiciones espirituales. Deseo hacer una pequeña pausa para animarte a compartir tu experiencia con la sal en los comentarios. A muchos de ustedes les inspira y fortalece escuchar el testimonio de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través de su uso. Por ejemplo, una hermana experimentó un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te has sentido mejor después de usar sal en oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios ha actuado en tu vida a través de este poderoso mineral. Continuemos con el video. En tiempos antiguos, las personas creían que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos, y sorprendentemente, se usaba como moneda. En la antigua Roma, los funcionarios públicos recibían su paga en sal. De ahí proviene la palabra salario. La Biblia utiliza analogías para hablar de lo espiritual. Jesús hablaba en parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico. Elementos como el aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin problemas, pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal es cosa del mal, utilizada en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo. Recordemos Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios utiliza lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. El aceite de la unción se menciona en las Escrituras 20 veces. En el Antiguo Testamento, se utilizaba para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, así como sobre el tabernáculo y sus muebles, marcándolos como santos y dedicados a Jehová. Ejemplos de esto se pueden encontrar en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los judíos se les prohibió estrictamente reproducir el uso del aceite de unción para fines personales, como se indica en Éxodo 30. La receta del aceite de la unción incluía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay evidencia de que el aceite o sus ingredientes poseyeran algún poder sobrenatural. No era el aceite en sí el que tenía poder, sino la obediencia a Dios en el ritual, lo que demostraba santidad. Si Dios te ordena ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él nos indica que unjamos con aceite, lo hacemos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la sal? Estamos pasando por alto una herramienta poderosa que Dios nos ha dado. La sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la utilizamos conforme a la voluntad de Dios.
En Mateo 5 se nos dice: «Vosotros sois la sal de la tierra. No permitamos que el enemigo nos robe esta verdad». Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. Y en Hebreos 1, Dios unge a Jesús con óleo de alegría, declarando: «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos». Estos actos nos muestran que Dios utiliza lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo: la vara de Moisés. Dios otorgó poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. Jehová preguntó: «¿Qué es eso que tienes en tu mano?». Moisés respondió: «Una vara». Jehová dijo: «Échala en tierra». Moisés la lanzó al suelo y se convirtió en una serpiente, de la cual Moisés huyó. Así creerán que Jehová se te ha aparecido. Los profetas utilizaron agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio. No adoraban estos objetos, sino que los empleaban como herramientas en actos proféticos. Comprendían que el uso cotidiano de estos elementos podría convertirlos en simples rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. Nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países se dice «está salado» para referirse a alguien con mala suerte, asociándolo a la brujería, ya que se sabe que los brujos utilizan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La maldad y las personas perversas existen. No hay magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios para su propio beneficio. El enemigo es un imitador perverso que roba las armas de Dios y corrompe su creación. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad que había sido robada al hombre. Mateo 4 relata cómo el tentador llevó a Jesús a una montaña muy alta, mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Esta autoridad fue originalmente dada al hombre por Dios, pero debido a la desobediencia humana, Satanás pudo usurpar los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente. ¿Somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado? Utilicemos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito. Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Tal como se menciona en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia menciona el uso de la sal en varios contextos, destacando su importancia simbólica y práctica. En la historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19, Dios utiliza la sal como un medio para castigar el pecado de la desobediencia. La esposa de Lot, al desobedecer la instrucción divina y mirar hacia atrás, es convertida en una estatua de sal. Este acto simboliza el juicio de Dios sobre la desobediencia, y no fue obra de Satanás, sino un ejercicio de justicia divina. La sal aquí se convierte en un recordatorio del poder y autoridad de Dios sobre su creación. En el libro de Levítico, Dios instruye a los israelitas a sazonar con sal todas las ofrendas que presenten, asegurándose de que nunca falte la sal del pacto de tu Dios en sus ofrendas. Este mandato destaca la importancia de la sal en el ritual religioso, simbolizando la purificación y la preservación. La sal era vista como un elemento esencial para purificar las ofrendas de impurezas y asegurar su aceptación por parte de Dios. Además, la sal representaba la alianza perpetua entre Dios y su pueblo, enfatizando su uso continuo en todas las ofrendas. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en utilizar la sal tras la creación mineral. En Crónicas se afirma: ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal? Este versículo muestra otra cualidad de la sal: el pacto perpetuo. A lo largo de nuestra reflexión, hemos identificado 3 atributos principales de la sal en lo espiritual: purificar, pactar y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora reflexionemos un poco.
¿Por qué el brujo utiliza la sal para hacer brujería? Lo hace porque ha reconocido el atributo espiritual que representa la sal. Ha comprendido que es un mineral creado por Dios Todopoderoso, que trasciende tanto el mundo material como el espiritual, y al que se le han otorgado estas tres autoridades específicas. Si se usa en su contra, podría causarle mucho daño. El enemigo ha intentado hacer creer al cristiano y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal usado solo por hechiceros, pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta oxidada relegada al Antiguo Testamento y olvidada. Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y eterno, y que si el cristiano ha dejado de usarla, es porque ha sido astutamente engañado. Hoy es el día en que dirás basta a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios, la sal y la maldición. Al principio del estudio, vimos que la esposa de Lot fue convertida en una estatua de sal, lo cual tiene mucho que ver con Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se menciona cómo las generaciones futuras y los extranjeros verán las plagas y enfermedades que Jehová traerá sobre esa tierra, describiéndola como azufre y sal, sin posibilidad de cultivo ni crecimiento, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto subraya el uso de la sal por parte de Dios como símbolo de juicio y purificación, no solo como una maldición. El azufre y la sal son símbolos de maldición en la tierra, impidiendo que cualquier hierba crezca. La sal, acompañada de azufre, destruye. Esta es la razón por la cual los brujos utilizan la sal. Han reconocido el atributo espiritual que representa. Originalmente, la sal fue utilizada para justicia divina, pero hoy se emplea contra los hijos de Dios. Sin embargo, esto no significa que la sal sea maligna. Más bien, hemos abandonado los actos proféticos y las herramientas que nos fueron dadas. La sal es nuestra herencia. Si usted es un hijo genuino de Dios, no debería temer al brujo que usa sal contra su casa, trabajo o negocios. Usted tiene la autoridad para deshacer cualquier brujería y revocar maldiciones. El pasaje de Sofonías 2 menciona que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, describiéndolos como un campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. Esta referencia conecta la sal con el juicio divino sobre estas tierras. Moab y Amón, descendientes del incesto entre Lot y sus hijas tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, son pueblos que se volvieron enemigos de Israel. Este acto de depravación dio origen a dos naciones que continuamente guerrearon contra Israel. La sal en este contexto simboliza la desolación y el juicio perpetuo sobre aquellos que se apartan de los caminos de Dios. La idea de que la perversión sexual puede traer maldiciones sobre generaciones se basa en la interpretación de ciertos pasajes bíblicos y la historia de Sodoma y Gomorra. Según la Biblia, estas ciudades fueron destruidas por Dios debido a su inmoralidad y pecado, incluyendo la depravación sexual. La historia de Lot y sus hijas, quienes cometieron incesto, es vista como un ejemplo de cómo los actos inmorales pueden tener consecuencias duraderas. La Biblia sugiere que los problemas familiares actuales, como matrimonios fracasados o abuso, podrían tener raíces en los pecados de los antepasados. Esta perspectiva implica que las acciones inmorales del pasado pueden influir negativamente en las generaciones futuras. Sin embargo, es importante considerar que esta interpretación es una forma de entender las dificultades familiares desde un punto de vista espiritual y no necesariamente una explicación definitiva para todos los problemas familiares. Para liberar a sus hijos de estas maldiciones, el versículo de Sofonías ofrece una respuesta. Tome la sal consagrada a Dios y repita esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy tomo la sal consagrada para tu altar y seco el mal que hasta hoy llevaba a mi familia. Esparzo la sal sobre mi vientre. El asolamiento dejó el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy, dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús, amén. La sal es un elemento multifacético en la Biblia, utilizado tanto para bendecir como para maldecir. Este mineral es considerado un arma de Dios, heredada a sus hijos, pero también es utilizado por el enemigo en su contra. Jesús dijo, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Mateo 5:13.
La sal aparece en contextos de juicio y purificación, simbolizando la alianza perpetua entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento, se usaba para sazonar ofrendas y sellar pactos, mientras que en el Nuevo Testamento, Jesús llama a sus seguidores a ser la sal de la tierra, destacando su papel en preservar y dar sabor espiritual al mundo. El Salmo 107 describe cómo Dios convierte ríos en desiertos y tierras fértiles en tierras salitrosas como castigo por la maldad de sus habitantes. Este uso de la sal simboliza la desolación y el juicio divino. Aunque los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, es importante reconocer su papel tanto en la guerra espiritual como en la paz. La sal es un arma poderosa que puede emplearse para bendecir y maldecir, dependiendo del contexto. En la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio cristiano, y los creyentes deben estar preparados para usar la sal como una herramienta de protección y juicio contra las fuerzas del mal. Así como un ejército se prepara para defender su país, los cristianos deben estar listos para utilizar las herramientas espirituales que Dios les ha dado. Toma la sal consagrada para Dios y espárcela en tu casa, tu barrio y tu ciudad. Ahora te invito a que hagas esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, casa, barrio e iglesia. Seco toda obra del enemigo, toda brujería, toda idolatría. Deshago todo pacto que el brujo y el hechicero han hecho sobre esta ciudad y le doy un ultimátum al brujo. Si no se arrepiente de todo su mal, él mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato a todo espíritu de venganza que quiera ir en mi contra y en contra de los míos. Desde hoy y para siempre, nunca más se levantará la maldad en esta ciudad. En el nombre de Jesús, así se escriba y así se cumpla. La sal es un elemento poderoso en la Biblia, utilizado tanto para bendecir como para maldecir. Uno de los versículos más recordados sobre la sal es cuando Eliseo, un profeta con una doble porción del Espíritu, usó la sal para sanar las aguas en el nombre del Señor, declarando que no habría más muerte ni esterilidad. Este acto demuestra el poder purificador y sanador de la sal cuando es utilizada bajo la dirección divina. Además, en Ezequiel 43, se menciona que los animales ofrecidos a Dios debían ser purificados con sal antes de ser quemados como holocausto. Esto subraya la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento, destacando su papel esencial en la consagración y santificación de las ofrendas a Dios. La sal, por tanto, simboliza no solo la pureza y preservación, sino también el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Piensa en el dinero. Pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez por manos de ladrones, asesinos, contrabandistas, casas de prostitución o brujos. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación capaz de purificar el dinero que llevas al altar. Regla de oro. Si deseas consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si compras sal para consagrar, adquiere un paquete entero y destina el 100% al servicio de Dios. Usa esa sal exclusivamente para honrar a Dios. No puedes usar una parte para Dios y otra para cocinar. Entiende que compraste la sal únicamente para ser utilizada en el altar. Al igual que destinas la sal comprada únicamente para Dios, así debe ser el recipiente que usarás. No busques un frasco viejo en casa, compra un recipiente nuevo y destínalo especialmente para honrar a Dios. Esta misma norma debe aplicarse al aceite. Muchas iglesias, al recibir los diezmos y las ofrendas, esparcen sal sobre ellas y oran a Dios para que sean purificadas de toda impureza, como se explica en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que entienden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por lo tanto, antes de dar el diezmo, lo limpian en casa utilizando la sal consagrada para dicha tarea. El concepto de pacto de sal en la Biblia, como se menciona en Números 18-19, se refiere a un acuerdo perpetuo entre Dios y los israelitas, simbolizando la durabilidad y la fidelidad. Este pacto no solo fue relevante para los israelitas, sino que también tiene implicaciones para los cristianos actuales. La idea es que, aunque originalmente este pacto fue establecido con Israel, aquellos que siguen a Dios hoy en día son considerados parte de este mismo acuerdo espiritual debido a su fe. La sal en la Biblia simboliza lo eterno y lo incorruptible, y su uso en los pactos refleja la intención de Dios de mantener una relación duradera y fiel con su pueblo.
Así como los israelitas usaban la sal para sellar sus ofrendas y pactos, los cristianos son llamados a ser la sal de la tierra, preservando y manteniendo viva la fe y los valores espirituales. Este concepto de ser injertados bajo el amor del mismo Padre resalta que todos aquellos que buscan a Dios son parte de este pacto eterno. En las Sagradas Escrituras, la sal simboliza la durabilidad y la lealtad debido a sus cualidades conservadoras. Se utiliza como señal de pacto, lo que implica su perpetuidad. En el contexto bíblico, la sal representa un compromiso eterno entre Dios y su pueblo, como se ve en el pacto de sal, mencionado en Números 18-19. Este pacto es un acuerdo perpetuo que simboliza la fidelidad y la estabilidad de la relación con Dios. En Oriente, la sal también llegó a simbolizar la estabilidad y permanencia de la amistad. Según las costumbres antiguas, compartir sal durante una comida era una garantía de amistad duradera y fidelidad perpetua. Este acto aseguraba una solidaridad permanente entre las partes involucradas. Comer sal juntos significaba establecer un vínculo de amistad que no debía romperse, reflejando así la importancia cultural y espiritual de este mineral en las relaciones humanas y divinas. In ancient times, sharing a meal seasoned with salt was a profound gesture of commitment between two individuals, symbolizing a promise of loyalty and non-betrayal. This practice underscored the significance of salt as a symbol of enduring friendship and fidelity. When people entered into covenants, they often shared a meal, sometimes including salt, to signify their unwavering loyalty and commitment to the agreement. The Bible emphasizes the importance of such covenants, as seen in Numbers 18, where the concept of a covenant of salt is highlighted. This covenant was meant to be perpetual, signifying an eternal bond and commitment. Although some might argue that these covenants were specific to the Israelites, the notion extends beyond them. Believers today are seen as grafted branches under the same loving Father, inheriting these spiritual principles and commitments. Therefore, the covenant of salt remains relevant for those who honor God, symbolizing an unbreakable promise and a call to maintain faithfulness in their relationship with Him. La historia que compartiste sobre el historiador americano en el Medio Oriente no está directamente relacionada con los resultados de búsqueda proporcionados. Sin embargo, puedo ofrecer una interpretación creativa basada en el contexto que has dado. El historiador americano, consciente del peligro que representaban las carreteras del Medio Oriente por la noche, decidió buscar refugio en una tienda cercana. A pesar de la posibilidad de que esta tienda perteneciera a personas con intenciones dudosas, el frío y el riesgo de perderse lo llevaron a acercarse al lugar. Al hablar con el dueño, expresó su preocupación por la lejanía de su destino y los peligros del camino nocturno. En un giro inesperado, el dueño de la tienda, quien podría haber sido un asaltante, decidió honrar un antiguo pacto de hospitalidad y protección, simbolizado por compartir una comida sazonada con sal. Este acto transformó la situación potencialmente peligrosa en una muestra de confianza y respeto mutuo, recordando la importancia de la sal como símbolo de lealtad y amistad duradera en las culturas antiguas. La historia del historiador americano que pacta con un ladrón en el Medio Oriente resalta la importancia cultural y espiritual del pacto de sal. En esta narrativa, el viajero, consciente del peligro, decide confiar en el poder simbólico de la sal para establecer un vínculo de lealtad y protección con el dueño de la tienda, quien podría haber sido una amenaza. Al compartir una comida sazonada con sal, ambos sellan un acuerdo de confianza mutua. Este acto refleja una antigua tradición en Oriente Medio, donde compartir sal simboliza un compromiso de amistad duradera y fidelidad. La sal, por sus propiedades conservadoras, ha sido utilizada históricamente para representar la estabilidad y la permanencia en las relaciones humanas. En este caso, el ladrón reconoce la santidad del pacto de sal y se compromete a proteger al viajero, demostrando que este tipo de acuerdos sigue siendo respetado y honrado hasta el día de hoy. La historia del comerciante y el pastor que hacen un pacto de sal ilustra cómo este tipo de acuerdos simboliza confianza y compromiso en las relaciones comerciales. Al llegar al campo, el comerciante se da cuenta de que el pastor tiene más ovejas de las que inicialmente planeaba comprar. Sin embargo, al no tener suficiente dinero para adquirir todas, el pastor propone un pacto de sal. Este pacto implica que el pastor entregará las 300 ovejas al comerciante, con la promesa de que éste le pagará por las 200 adicionales en un plazo de 60 días. Al compartir un alimento sazonado con sal,
Ambos sellan su acuerdo, confiando en la integridad y la palabra del otro. Este acto no solo resalta la importancia cultural del pacto de sal, como símbolo de lealtad y compromiso, sino que también demuestra cómo estas tradiciones pueden facilitar acuerdos basados en la confianza mutua. La historia del comerciante y su hijo subraya la profundidad y el significado del pacto de sal como un compromiso sagrado y duradero. Aunque el comerciante fallece 30 días después de hacer el pacto, su hijo, consciente de la importancia de este acuerdo, decide honrarlo al pagar el resto del dinero adeudado al pastor a los 60 días. Este acto demuestra cómo el pacto de sal trasciende generaciones, manteniendo su validez y compromiso, incluso después de la muerte de uno de los participantes. El pacto de sal simboliza una relación equilibrada entre Dios y el hombre, basada en la lealtad y el cumplimiento de promesas. No se trata solo de un acuerdo entre personas, sino también de un compromiso espiritual con Dios. Al decir pacto contigo, se espera que uno viva de acuerdo con los mandamientos divinos. Dios honra a quienes le honran, y su promesa es ser nuestro Padre si nosotros actuamos como sus hijos fieles, recordando siempre sus mandamientos y viviendo en conformidad con su voluntad. El Valle de la Sal es mencionado en las Escrituras como un lugar de significativas victorias militares para los israelitas. Según el relato bíblico, David se hizo famoso al derrotar a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Esta victoria consolidó su poder y le permitió establecer guarniciones en Edom, convirtiendo a sus habitantes en vasallos tributarios 123. Además, Amasías, otro rey de Judá, también obtuvo una victoria notable en el mismo valle al derrotar a 10,000 edomitas. El Valle de la Sal simboliza un lugar donde los israelitas, bajo el liderazgo de David y Amasías, lograron imponerse sobre sus enemigos, demostrando que la victoria es para aquellos que luchan por su bendición y propósito divino. Estas batallas reflejan cómo la ayuda del Señor fue crucial para asegurar el éxito militar y político de Israel en esa época. El Valle de la Sal es un lugar significativo en la historia bíblica, conocido por las victorias militares de los israelitas. Según el relato en 2 Samuel 8, David ganó fama al derrotar a 18,000 edomitas en este valle. Esta victoria fue crucial para consolidar su poder y asegurar el dominio sobre Edom, donde estableció guarniciones y convirtió a los edomitas en vasallos tributarios. A pesar de que los estudiosos no pueden ubicar con precisión el Valle de la Sal, su importancia radica en las victorias que simbolizan la intervención divina y el liderazgo de David. La narrativa destaca cómo, a pesar de enfrentarse a un ejército numeroso y poderoso, David logró la victoria, lo que sugiere que Dios estaba con él. Estas victorias no solo fortalecieron el reino de David, sino que también le otorgaron renombre y reconocimiento entre su pueblo y más allá. El concepto de que Dios pelea nuestras batallas es común entre los cristianos, pero es importante entender que, aunque Dios ha ganado la guerra espiritual, cada individuo debe enfrentar sus propias batallas para obtener sus bendiciones. La fe no es solo una cuestión de oración y espera, también requiere acción y esfuerzo personal. Jesús, conocido como el Verbo hecho carne, ejemplifica esta combinación de palabra y acción. Su vida y ministerio fueron una manifestación activa de su fe y misión divina 12. De manera similar, David, al enfrentarse a enemigos en el Valle de la Sal, no solo confió en la ayuda divina, sino que también actuó con valentía y estrategia para asegurar la victoria. Por lo tanto, los cristianos modernos deben recordar que la oración es fundamental, pero debe ir acompañada de acciones concretas. La fe se demuestra no solo en palabras, sino también en las obras que reflejan esa fe. Enfrentar las batallas personales con determinación y acción es parte integral del camino hacia las bendiciones prometidas. El relato del Valle de la Sal y las victorias de David ofrece una lección importante sobre la necesidad de acción junto con la fe. Aunque es cierto que Dios pelea nuestras batallas, como lo hizo con David, también es fundamental que nosotros tomemos un papel activo en nuestras luchas personales. David no solo confió en Dios, sino que también actuó con valentía y estrategia para asegurar sus victorias. En el contexto bíblico, la sal simboliza un pacto duradero y la pureza de las ofrendas a Dios. David, al enfrentarse a sus enemigos en el Valle de la Sal, demostró que la victoria no solo dependía de la intervención divina, sino también de su disposición a luchar por sus bendiciones.
Esto nos enseña que, aunque debemos orar, ayunar y alabar, también hay un tiempo para poner en práctica lo que creemos en nuestro corazón. La historia de David nos recuerda que la fe verdadera está acompañada de acción. Jesús mismo, el Verbo hecho carne, no se limitó a orar. Sus palabras siempre estuvieron respaldadas por acciones. Así como David utilizó su fe activa para obtener victorias, nosotros también debemos estar dispuestos a luchar nuestras propias batallas, confiando en que Dios está con nosotros, pero actuando con determinación y valentía. Reflexionar sobre cómo buscamos las bendiciones de Dios es crucial para nuestro crecimiento espiritual. Es fácil caer en la trampa de la complacencia, esperando que las respuestas lleguen sin esfuerzo adicional. Sin embargo, la fe auténtica requiere más que solo oración y asistencia a la iglesia. Demanda acción y sacrificio. Dios nos llama a vivir una vida activa en nuestra fe, lo que implica salir de nuestra zona de confort y esforzarnos por alcanzar nuestras bendiciones. Esto puede significar servir a los demás, involucrarse en la comunidad, estudiar las Escrituras con diligencia y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. El conformismo puede impedirnos experimentar la plenitud de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ser agradecidos implica reconocer que nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Al igual que David, quien no solo confió en Dios, sino que también actuó con valentía, debemos estar dispuestos a trabajar activamente por las bendiciones que deseamos recibir. En resumen, la fe sin obras está incompleta. Debemos combinar nuestras oraciones con acciones concretas para alinearnos con el propósito divino. Para que un cristiano alcance sus bendiciones, es fundamental que luche por ellas activamente. La historia de David en el Valle de la Sal es un ejemplo claro de cómo la acción y la fe trabajan juntas para lograr la victoria. David no solo confió en Dios, sino que también actuó con valentía y determinación para derrotar a sus enemigos, lo que le llevó a obtener renombre y éxito en sus campañas militares. La sal, en este contexto, simboliza tanto bendición como maldición. Si uno se enfrenta a sus batallas con la intención de vencer y con fe en Dios, la sal será una bendición. Sin embargo, si uno aborda las dificultades con una actitud de resignación o falta de compromiso, podría convertirse en un obstáculo. Del mismo modo, si un brujo intenta maldecir con sal a alguien que no está consagrado a Dios, esa maldición puede tener efecto. Pero para aquellos que entienden que la sal es un arma espiritual dada por Dios y viven una vida de fidelidad y honra hacia Él, ninguna plaga ni maldición podrá tocarlos. Por lo tanto, los cristianos deben combinar la oración y la devoción con acciones concretas y valientes para alcanzar las bendiciones que Dios tiene reservadas para ellos. La fe activa es clave para vivir plenamente las promesas divinas. Para que un cristiano alcance sus bendiciones, es esencial vivir una vida de oración, ayuno, consagración y rectitud ante Dios, buscando siempre una conexión espiritual profunda. La sal simboliza el inicio de esta lucha espiritual. En la Biblia, Jesús a menudo sanaba solo con su palabra, pero también utilizaba actos proféticos para demostrar su autoridad divina, como se relata en Juan 9 cuando sanó a un hombre ciego. Jesús explicó que la ceguera de este hombre no era resultado del pecado, sino una oportunidad para manifestar las obras de Dios. Esto subraya la importancia de vivir en el ámbito espiritual, reconocer que nuestras acciones deben reflejar nuestra fe y que debemos estar dispuestos a actuar conforme a la voluntad divina. Así como Jesús es el Verbo hecho carne, cuya misión fue activa y llena de propósito, los cristianos están llamados a vivir su fe con acción y compromiso, no solo esperando pasivamente las bendiciones de Dios. La historia de Jesús sanando al ciego en Juan 9, donde utiliza lodo hecho con su saliva y tierra, es un ejemplo de cómo los actos proféticos y el uso de elementos naturales pueden manifestar el poder de Dios. Este relato subraya que, aunque Jesús podía sanar con solo su palabra, eligió utilizar un acto simbólico para demostrar su autoridad divina y el propósito de las obras de Dios. Del mismo modo, las plantas medicinales creadas por Dios tienen propiedades curativas significativas. A lo largo de la historia, muchas plantas han sido utilizadas para tratar diversas enfermedades, y hoy en día muchos medicamentos modernos derivan de estas plantas. Por ejemplo, la aspirina se originó a partir del ácido salicílico encontrado en el sauce blanco, y la morfina se extrae de la planta de Amapola mtitres.
Este enfoque nos recuerda que todo lo creado tiene un propósito divino y puede ser utilizado para la gloria de Dios. Así como Jesús usó elementos naturales para sanar, nosotros también podemos reconocer y utilizar las propiedades curativas que Dios ha puesto en la naturaleza. La idea de que las plantas y toda la creación tienen un origen espiritual antes de manifestarse en el mundo material es una perspectiva interesante que resalta la conexión entre lo espiritual y lo físico. Según la narrativa bíblica, todo lo que existe fue concebido primero en el pensamiento de Dios antes de tomar forma en el mundo material. Esto se refleja en el Génesis, donde Dios crea el mundo a partir de su palabra. El pasaje de Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, sugiere que nuestra existencia y propósito están arraigados en lo espiritual antes de manifestarse físicamente. De manera similar, Jesús es descrito como el Verbo hecho carne, una unión perfecta de lo espiritual con lo físico. Cuando consideramos elementos como la sal, vemos que su significado trasciende lo material cuando se une con lo espiritual. En este contexto, la sal se convierte en símbolo de pacto, limpieza y bendición. Los milagros ocurren cuando lo espiritual se manifiesta en lo físico, como cuando Jesús sanó al ciego usando lodo y saliva. Esta unión de lo espiritual con lo material es fundamental para entender cómo Dios obra en el mundo y cómo podemos participar en su propósito divino. La historia de la sanación del ciego en Juan 9 ilustra cómo Jesús une lo espiritual con lo material para realizar milagros. Jesús escupió en tierra, hizo lodo y lo aplicó en los ojos del ciego, luego le instruyó que se lavara en el estanque de Siloé. Este acto no solo fue un gesto simbólico, sino que también requirió la obediencia del ciego para completar el milagro. La tierra y la saliva, elementos materiales, se transformaron en instrumentos de sanación cuando se combinaron con la autoridad espiritual de Jesús. Este relato subraya la importancia de la acción y la obediencia en el proceso de recibir bendiciones. Aunque las plantas y otros elementos materiales tienen un origen físico, su creación y propósito inicial residen en lo espiritual, según la perspectiva bíblica. Así como las plantas fueron creadas para sanar y nutrir, los actos de fe deben ser acompañados por acciones concretas para manifestar el poder divino en nuestras vidas. Jesús demostró que los milagros ocurren cuando lo espiritual se conecta con lo material, y este principio es aplicable a nuestra vida diaria. La obediencia y el actuar son fundamentales para recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. La sal ha sido una herramienta poderosa desde los tiempos del Antiguo Testamento, simbolizando el pacto entre Dios y su pueblo, como en el caso de David. Se utilizaba para purificar las ofrendas y marcar lugares de pecado para su condena. Simbólicamente, la sal representa lo eterno y se emplea para purificar, maldecir y establecer pactos duraderos. Su manejo debe ser cuidadoso y puro, comenzando desde su compra, dedicándola exclusivamente a propósitos espirituales y utilizando utensilios nuevos reservados solo para este fin. Al usar la sal, el creyente debe estar consagrado a Dios, viviendo como un verdadero hijo de la fe. Esto implica no solo reconocer su significado espiritual, sino también actuar con integridad y devoción en todos los aspectos de la vida. La sal ha sido utilizada desde tiempos antiguos como una herramienta poderosa en la guerra espiritual, simbolizando el pacto entre Dios y su pueblo. En contextos espirituales, se emplea para purificar, establecer pactos y maldecir lugares marcados por el pecado y la maldad humana. En rituales de limpieza y protección, la sal es esparcida en hogares y lugares consagrados para afirmar que están bajo la gracia divina, asegurando que ningún ente maligno o hechizo tenga poder sobre ellos. Para romper maldiciones generacionales, la sal se aplica sobre el vientre, mientras se renuncia a cualquier lazo ancestral. Además, se utiliza en los diezmos y ofrendas presentadas en el altar, orando por su purificación. Este uso meticuloso de la sal refleja su importancia simbólica en la fe cristiana como un elemento de protección y bendición cuando se consagra adecuadamente a Dios. En muchas culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de confianza y lealtad, estableciendo un vínculo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Este uso tradicional de la sal refleja su poder simbólico como garantía de no traición ni daño entre las partes involucradas. Sin embargo, para que la sal tenga un efecto significativo en contextos espirituales, es esencial que esté acompañada de fe
y un compromiso genuino hacia Dios. Sin estos elementos fundamentales, la sal por sí sola no puede cumplir su propósito espiritual. La verdadera eficacia de la sal en rituales y pactos depende de la sinceridad del corazón y la devoción del creyente hacia el Creador. La historia de la serpiente de bronce en Números 21 es un relato bíblico que ilustra cómo Dios proporcionó un medio de salvación para los israelitas en el desierto. Después de que el pueblo se quejara contra Dios y Moisés, el Señor envió serpientes venenosas que mordieron a muchos, causando numerosas muertes. Arrepentidos, los israelitas pidieron a Moisés que intercediera por ellos. Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Quienes miraran la serpiente después de ser mordidos, vivirían. Este acto simboliza la fe y la obediencia necesarias para recibir la salvación. La serpiente de bronce no tenía poder en sí misma. Era la mirada de fe hacia ella lo que traía sanación, prefigurando el sacrificio de Cristo y la necesidad de mirar a Él para obtener vida eterna. El relato nos recuerda que, aunque Dios provee los medios para nuestra redención, debemos actuar con fe y obediencia para recibir sus bendiciones. En el contexto espiritual, esto subraya la importancia de combinar la fe con acciones concretas, tal como Jesús demostró al realizar actos proféticos durante su ministerio. En la narrativa bíblica, la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto fue un instrumento de salvación para los israelitas mordidos por serpientes venenosas. Dios, en su misericordia, proporcionó este medio visible para que el pueblo pudiera mirar y ser sanado, simbolizando la fe necesaria para recibir la gracia divina. Sin embargo, con el tiempo, los israelitas comenzaron a adorar la serpiente de bronce como un ídolo, quemándole incienso y llamándola Nehushtan. El rey Ezequías, en su esfuerzo por reformar la adoración en Judá y eliminar la idolatría, destruyó la serpiente de bronce. A pesar de su origen divino como símbolo de sanación, había sido convertido en objeto de adoración indebida. Esta acción de Ezequías destaca un principio importante. Incluso los objetos o símbolos dados por Dios pueden volverse peligrosos si se les otorga más reverencia que a Dios mismo. La lección aquí es clara. Los milagros y símbolos deben siempre dirigirnos hacia Dios, no convertirse en sustitutos de nuestra devoción hacia Él. La fe verdadera requiere que mantengamos nuestro enfoque en Dios como fuente de toda bendición y salvación, evitando la tentación de idolatrar las herramientas o medios a través de los cuales Él obra. Lo mismo sucede con la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no venerada ni usada a la ligera. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto, sé un siervo fiel y no cometas el mismo error de los israelitas. Usa las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Sean bienaventurados. Bendiciones. No vivas en quejas, llantos o autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra y la única meta es avanzar. No hay retroceso. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en las buenas y en las malas. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, vive sobrenaturalmente, confiando plenamente en el poder y la promesa de Dios para guiarte y fortalecerte en cada paso del camino. Si te sorprendió el poder espiritual de la sal en la Biblia, no te puedes perder el siguiente video que aparecerá en pantalla sobre el significado del vinagre en la Biblia. Al igual que la sal, tiene un poder espiritual oculto. Por ejemplo, Jesús bebió vinagre antes de perecer en la cruz. ¿Casualidad? Nada es casualidad. Había sido profetizado mucho tiempo atrás que el Salvador bebería vinagre antes de ser consumido. No te puedes perder el fascinante video sobre el vinagre. Descubre cómo este sencillo líquido esconde significados y usos espirituales impactantes. Haz clic en el siguiente video y profundiza en las sorprendentes revelaciones bíblicas del vinagre. Nos vemos en el siguiente video.